Bien, algo que tiene que quedar meridianamente claro es que el proceso que se da a partir de estos grupos familiares que vienen de España, en cierta forma propiciado por la monarquía española para que se asienten en tierras de lo que en ese entonces era la banda oriental, eso no corresponde a un proceso migratorio. No son personas que son de alguna manera expulsadas de una nación y buscan alternativas con sus propias capacidades en otro territorio, en otra nación. Lo que ocurre es un proceso de colonización y estas personas que llegan desde España y se asientan en territorios de la banda oriental son colonos. Asumen para sí, como propiedad privada, tierra y ganado. Que eso sea cierto o no, bueno, eso es extremadamente discutible. En definitiva, ¿cómo va a intervenir eso en las diferentes posiciones que muchos de estos sectores van a tomar en relación a los procesos que se van a ir dando en el tiempo y que terminan con la creación de la República Oriental del Uruguay en 1830? Bien, en principio entonces con el artiguismo y la élite de la provincia oriental, hasta el año 1813, 1814, parte de 1815, todo venía más o menos bien. El problema surge cuando, a través del proyecto de reforma agraria que impone Artigas, el reglamento de reparto de tierras, priorizando a aquellos que no tenían nada, bajo los principios de que la libertad es una consecuencia de la igualdad y de que los más infelices sean los más beneficiados, y de que dentro de la élite de la provincia oriental había habido muchos malos europeos y peores americanos que se habían opuesto a la revolución artiguista. Bien, a estos se les sacaría parte de la tierra y ganado para otorgarlo a las personas que nada tenían. Indígenas, mujeres con o sin hijos, libertos, esclavos, gauchos, que habían peleado con él. Esto decididamente fue tomado por parte de la élite como una violación al derecho de la propiedad privada de la tierra, que, como veníamos comentando hasta hace poco, era un concepto muy debatible, ya que se trata de una imposición. Yo llegué acá, dije que esto es mío, nadie me lo quitó y por lo tanto es mío. O sea, la concepción colonialista e imperialista expresada en todo su esplendor. Sin embargo, eso pesó más. Y pesó más porque a partir de esa conceptualización y de ese posicionamiento antagónico entre la élite de la provincia oriental y el proyecto de Artigas, estos primeros, la élite de la provincia oriental junto con el directorio de Buenos Aires, se confabulan para que Artigas y el artiguismo fueran borrados del mapa a través de la invasión de Portugal. Bien, veamos entonces cuáles han sido las consecuencias de este hecho y cómo podemos documentar de alguna manera parte de todo esto que estamos mencionando, y de esa manera dar crédito a lo que estamos diciendo para no reducirlo a una especie de novela. Lo que sigue está impreso en el contexto de una revista de la Biblioteca Nacional, un trabajo denominado Los Terceros en Discordia, del historiador Pedro Barrán, y siendo el coordinador el historiador Gerardo Caetano. En la página 88, Barrán se hace esta pregunta:
¿por qué los hombres de 1825, hace referencia a la declaración del 25 de agosto de 1825, habla de hombres, pero todos sabemos que son representantes de la élite local, se negaron a utilizar el capital que hubiera significado la mención de Artigas? Esta es una pregunta interesante. Estamos en el año 1825, se plantea la declaratoria de la independencia y no se hace mención al que luego se le otorga la posición de héroe máximo del Uruguay. Realmente es difícil de comprender estas contradicciones. Pero bien, esa era la respuesta que se hacía, la pregunta que se hacía Barrán. La respuesta se deriva de la consideración del artiguismo como un hecho revolucionario a examinar no solo desde lo político, sino también desde lo social, plantea Barrán. En ese campo, el autor, Barrán, reconoce el camino abierto por Lucía Sala de Turón, Julio Rodríguez y Nelson de la Torre. La violación del derecho de propiedad de la tierra, del que hablábamos hace minutos atrás, y la guerra continua que el artiguismo protagonizó, desilusionaron primero y tornaron enemigas de la revolución después a las clases altas. Barrán concluyó que para las élites el mantenimiento del orden o su miedo a la revolución social había condicionado la búsqueda de alternativas para la organización política del espacio rioplatense tras la ruptura del régimen colonial. En ese sentido, subrayó para capas importantes de la sociedad oriental, lideradas por los capitalistas, o sea, los sectores más fuertes económicamente hablando. Esto no lo digo yo, lo dice un historiador de la talla de Pedro Barrán, sobre la base de trabajos de otros historiadores como los que recién nombrábamos. Estas cuestiones no hacen otra cosa que confirmar lo que hemos venido diciendo acerca de que frente al planteo de la reforma agraria que planteó Artigas, los sectores económicamente más fuertes lo trataron de tirano, déspota, generador de anarquía y se confabularon a través de lo que se conoció como la segunda invasión de Portugal a la provincia oriental. Acá hay hechos que hay que manejar claro. ¿Tá? Por el lado del directorio de Buenos Aires, la figura de Artigas y la propuesta política y social del mismo eran tan importantes, borrarlas del mapa, que permitieron, sin hacer ninguna defensa de la misma, perder una provincia, la provincia oriental a mano de Portugal. Y por el lado de la élite de la provincia oriental, cuando en 1817 el general Lecor ingresa a Montevideo, no hubo ninguna resistencia militar. Y no solo eso, sino que un conjunto importante de la clase más poderosa sale a recibirlo como si se tratara de un salvador. Estas son cuestiones que tienen que quedar claras para luego plantearnos qué pasó después, cómo es que hizo José Gervasio Artigas para llegar a ser el padre de la nacionalidad uruguaya. Si uno mira el proceso que se vino desarrollando, imposible de creer, a menos que se trate de una especie de creación de un mito artificial que se utilizará para hacer una manipulación de masas, porque todos nosotros que hemos ido alguna vez a la escuela de primaria, bueno, sí, hemos aprendido que Artigas era el prócer, pero nunca nadie nos dijo nada de todo esto que estamos hablando. Bien, entonces seguiremos analizando esta situación y sus consecuencias en el próximo capítulo.